Buenos días. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Que la paz de Dios te cubra y te guarde. Que sea el Dios Todopoderoso guiando tu familia, guiando cada uno de tus proyectos, guardando tu entrada y tu salida. Le damos gracias al Dios Padre y Eterno por tu vida. En esta hora queremos compartir una palabra que se encuentra en el libro Segunda de Reyes, capítulo 5. Nos vamos a estar basando a la altura del versículo 10. Esta palabra, la cual declara un hecho de sanidad de nuestro Dios a través del profeta Eliseo. La palabra es leída en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Gloria a Dios. Esta historia de Eliseo y Naamán. Naamán era un gran jefe militar del ejército sirio, el cual de hecho, a través de él, ese ejército había alcanzado grandes victorias. Era un hombre de influencia, era un hombre de palacio, era un hombre de autoridad. La Biblia relata que en un momento de un ataque de Siria a Israel, llevan cautivos a Israel, de los cuales una doncella llega como servidumbre a la casa de Naamán. En un momento, Naamán comienza a desarrollar lepra en su cuerpo, a lo que aquella cautiva como servidumbre en su casa, en un momento determinado, hablando con la esposa de Naamán, le dice que en Israel hay un profeta que podría sanarle a su señor, es decir, a su amo. A lo que su esposa procede a comunicarle a Naamán, y a su vez Naamán se comunica con su rey para poder ir a Israel en busca de la sanidad. Su rey emite de hecho una misiva enviada directamente al rey de Israel, pidiéndole que le sane a su siervo. Siendo Naamán un jefe militar, un hombre distinguido, un hombre de autoridad, emprende el viaje.
Pero lo sorprendente de esto es que Naamán tenía la expectativa de cómo debía ser tratado. Entiendo que en sus pensamientos, dependiendo de quién era él, entendiendo ver que es una persona de autoridad. Por eso es que la palabra dice que Naamán entre sí pensaba y decía que el profeta saldrá y luego, estando él en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Porque es que a veces queremos condicionar la manera en que Dios va a obrar en nuestras vidas. A veces queremos que Dios obre según nuestra lógica. Pretendemos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Naamán tenía una idea de cómo tendría el profeta que salir a recibirle y qué tendría que hacer el profeta para que él sanase. Pero Naamán se enoja porque de hecho Eliseo ni siquiera sale a recibirle, sino que envía un mensajero. Siendo Naamán un hombre de autoridad, ve esto como un bochorno, ve esto como un irrespeto hacia su persona. Por eso, la mayor lepra que Naamán cargaba en su cuerpo no era la que estaba afectando su piel, sino que la mayor lepra que Naamán cargaba se llamaba orgullo. Porque Naamán entendía cómo debían recibirle, porque él entendía que era una persona superior. Y una breve definición del orgullo es la siguiente. El orgullo es estima propia exagerada que ciega a su poseedor a las debilidades y peligros y pavimenta el camino a su humillación y destrucción. Es decir, el orgullo prepara nuestro camino hacia la humillación, porque es que quien tiene orgullo menosprecia a los demás, se siente superior a los demás. Y es lo que pasaba aquí con Naamán. Al él llegar entendía que el profeta mismo tendría que salir a recibirle y tendría que hacer lo que él entendía que debía de hacer. Pero Eliseo, guiado por Dios, simplemente envía un mensajero y le dice: ve al Jordán y sumérgete 7 veces. Siendo Naamán un militar de autoridad, entiendo que acostumbrado a dar órdenes, su mayor enojo es que, como él entendía que el profeta simplemente debía de tocarle y comenzar a orar para que el Dios de Israel, el Dios de Eliseo, sanara su cuerpo, sucede algo que Naamán, siendo un hombre de autoridad e impuesto a dar órdenes, entiendo que le choca en su alta estima que tiene de sí mismo, y es que recibe una orden. A quien está impuesto a dar órdenes, en este momento se le está dando una orden. Relata la palabra que Naamán se enoja bastante
y decide retirarse. Porque su lepra, más que en el cuerpo, era en su corazón, llamada orgullo. Naamán entendía que obedecer esta orden era ser humillado, que obedecer esta orden era bajar de su estatus, que obedecer esta orden era reducirse a una mínima expresión. Y muchas veces nosotros, cegados por el orgullo, entendemos que somos superior a los demás. Entendemos que aquellas personas que consideramos inferior a nosotros, nada pueden hacer por nosotros, porque el orgullo nos ciega. Y si hay alguien que por la eternidad pagará el resultado y la consecuencia del orgullo, es Satanás, el cual relata la Biblia que el orgullo lo llevó a creerse en los cielos mejor y superior a Dios, a tener una estima tan alta que llegó a pensar que podía destronar a Dios de su reino. Y es que el orgullo en muchas ocasiones nos conduce a menospreciar a los demás y a entender que somos superiores, que todo lo sabemos. Si hay algo que nos separa de Dios, se llama el orgullo. Porque quien es orgulloso nunca, jamás reconoce sus errores y debilidades. Por ende, quien no conoce sus errores es incapaz de poder perdonar y más aún de poder experimentar un arrepentimiento. Naamán se enoja porque ni siquiera el mismo profeta es quien lo recibe, sino que le envía un mensajero. Y encima de esto, lo que recibe es una orden. Pero sus siervos le dicen: ¿acaso si sería algo más grande lo que te indicaría, lo harías? Sí, porque cuando entendemos que todo lo sabemos, es esto lo que lleva a Naamán a sacar conclusiones y decir: Abana y Farfar, ambos ríos de Damasco, ¿acaso no son mejores que todas las aguas de Israel? Porque el orgulloso entiende que todo lo que él tiene es superior a lo que poseen los demás, que todo lo que él tiene es lo mejor, que todo lo que él alcanza es mayor que los demás. Por eso, en muchas ocasiones, vamos pretendiendo que alguien superior es quien tendría una palabra de Dios para con nosotros. Mas sin embargo, el Señor, para humillarnos, levanta en muchas ocasiones a quien menospreciamos, con esa palabra certera a nuestra vida, que por más que queramos no podemos negar que viene de parte de Dios. En Romanos 12:16 dice: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con la
con los humildes. No se crean los únicos que saben, porque el orgulloso se considera que sabe más que los demás y superior a los demás, y esto simplemente lo conduce a vivir en soledad, a vivir apartado. Pero dice aquí, sean solidarios con los humildes. En ocasiones, las personas tienden a confundir la humildad con la escasez de recursos o con una persona de recursos limitados. Y dice, tal cual persona es humilde por el simple hecho de que es una persona de escasos recursos. Pero la humildad nada tiene que ver con lo que poseas o no poseas. La humildad, que traducida en otra palabra es sencillez de espíritu. La humildad viene del corazón. Porque he visto personas de escasos recursos siendo orgullosos y arrogantes. Y también he visto personas con grandes recursos siendo sencillos y humildes. Hoy el Señor nos invita a que seamos humildes y sencillos de corazón, a entender que no somos superiores a los demás, porque ante el Dios Todopoderoso somos iguales. Por ende, la palabra dice que Dios no hace acepción de persona, es decir, que Dios no tiene a superiores y a inferiores. Por eso en un momento se le preguntó de parte de su discípulo, ¿quién será el mayor entre nosotros? Porque es que el orgulloso vive en constante competencia con los demás, porque entiende que nunca puede dejarse superar por los demás. Por eso es que dice que el orgullo pavimenta el camino a su humillación y destrucción. Seamos sencillos de corazón, seamos humildes, seamos solidarios con los demás, porque el orgullo no nos permitirá amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque siempre entenderemos que somos superiores. Y hoy yo te digo, ¿acaso puede Dios perdonarte a ti y no perdonar a los demás? ¿Acaso puede Dios tener misericordia contigo y no hacerlo con los demás? Porque el orgulloso en ocasiones entiende que lo que Dios hizo con él no lo puede hacer con más nadie. Que como Dios obró en su vida, solo con él lo hará. Le lleva a entender que solo él está cerca de Dios. Que solo él es quien puede ser escuchado por Dios. Hoy te invito a que si en alguna ocasión has reflejado alguna cualidad característica que denoten que en un momento ha actuado con orgullo, vengamos ante Dios en esta hora con un corazón arrepentido, pidiéndole a Él que nos limpie, que nos haga sencillo de espíritu, que nos haga entender que así como Él nos creó a su imagen y semejanza, que así como
Él habita en nosotros, habita en los demás. Yo te invito a que reflexiones en esta palabra, de manera que seamos guiados a la sencillez de espíritu, a la humildad, porque quien es orgulloso jamás actuará con sinceridad, jamás actuará en favor de los demás, sino que todo lo que haga será en beneficio propio. Yo bendigo tu vida en esta hora. Recuerda que es tu amigo y hermano Luis Beltré, en Devocionales que Transforman. Que Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga.